Este video les hablará ya la combinación perfecta entre downhill y ruta. Pues ¿qué haremos? Hablar de cómo bajar en esta bicicleta. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Hay un tema que da mucha más confianza y seguridad al bajar, que es que agarrarse de aquí abajo. Este agarre implica más flexibilidad en la espalda, porque uno va más agachado, va más rápido por aerodinámica también. Fíjense que estos 3 dedos alcanzan a estar agarrados por completo, al igual que el pulgar, y este frena. O máximo con 2, pero con uno no es suficiente. Por el contrario, cuando se va aquí arriba, el enganche o el agarre no es tan sólido y uno queda expuesto a que un golpe fuerte, este agarre se suelte. Entonces para bajar es mucho más sugerido ir aquí abajo, acomodado, manejando mejor la cosa. Tal como en la montaña, en la ruta también hay líneas para favorecer la salida y para favorecer el grip de las llantas. Esto es una vía privada, una vía donde el tráfico es nulo para poder pasar varias veces sin correr peligro. Pero apliquen esto entre las líneas, sean muy conscientes del tráfico alrededor suyo, porque obviamente si uno va bajando y hay carros, pues no se puede uno ir moviéndose por todas partes. Pero poco a poco, con la experiencia, la velocidad, van a ver que pueden ir jugando con la carretera, la velocidad aumenta, la seguridad también, y bueno, pues por último se disfruta más la bajada. Entonces pasaremos a hacer varias pasadas, el cómo no se debe hacer, y pues bueno, la manera correcta y rápida de hacerlo. Miren pues, si uno llega a la curva, fíjense que tenemos unos 4 metros seguramente de ancho, que igual es muy similar en la vía principal cuando montamos en bicicleta. Hay veces por el susto o por la falta de confianza o de pronto precaución nos quedamos acá pegados, ¿cierto? Al borde interno de la curva, o sea, el ángulo es mucho más cerrado. Pero si por el contrario, en esta vía se puede darnos el lujo de jugar con toda la carretera, me cierro, la curva queda mucho más fluida. Y por último, la salida de la curva queda más rápida también. Al ir más abierto, se le mete menos fuerza a las llantas. O sea que hay menos riesgo de derrapar. Porque acuérdense, no hay mucho agarre acá. Así que entre más le ayudemos, menos riesgo corremos. Que la salida es mucho más rápida. Cuando ustedes van adentro, la salida queda muy cerrada y a lo último de pronto lo sacan si quieren ir más rápido. Por el contrario, acá tenemos control más abierto. Vamos viendo que va llegando y aseguramos que en el apex o el vértice de la curva, ahí sí, con paciencia, luego cerramos, acostamos bici sin sacar rodilla, que es mucho el vicio de los ruteros o del ciclista. Simplemente acostamos bici y en la mitad de la curva, ya cuando estamos controlados, sacamos freno y la bici corre. Es clave, es crucial jugar con pedales. Entonces si vamos hacia curva a la derecha, el pedal externo baja y el interno sube. ¿Con qué finalidad? Obviamente, de ir a evitar pegarle al piso y sobre todo poder ponerle presión a las llantas. Cuando abrimos rodilla, que es un error, perdemos toda la presión que se le pueda poner a los pedales que se transmite a las llantas. Entonces por eso van a ver que cuando yo entro a la curva, acomodo pedales, van paralelas las piernas, va la bici acostada, agacho aquí la bici un poquitico y la bici va cogiendo de mejor forma. Abre la curva, anticipa, deja las rodillas paralelas, no las saca y suelta freno y la bici corre. Y de nuevo veo que viene una curva cerrada a la izquierda, me quedo derecha, calmado y luego me cierro anticipando la siguiente curva. Es un juego de hilar curva tras curva. Viene curva izquierda cerrada, freno fuerte, llego a la curva, suelto y ahí de una gano. Anticipo, la corto y la corto de nuevo.
Bueno, espero que el cómo bajar les quede claro, que lo apliquen. Obviamente hay que tener cuidado porque en la vía hay carros, en la vía hay líneas de pintura, pero aprendan, apliquen, piensen, sean conscientes de cómo mejorar cada día más y créanme que disfrutarán más cada bajada sin pasar riesgos, pero siempre haciendo la montada más cómoda. Ahí hay más videos para que pongan cuidado y aprendan cada día más.